En tanto, ya le decía el ministro Juan Luis González Alcántara, presentó un proyecto de inconstitucionalidad para invalidar algunos puntos de la reforma judicial promulgada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Esta es la información. El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá propuso modificar la reforma al Poder Judicial y establece que parte de esta sea inconstitucional. El proyecto invalida la elección por voto popular de jueces y magistrados locales y federales y avala la de los ministros de la Corte y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. También dejaría sin efectos la figura de jueces sin rostro, que busca resguardar la identidad de los jueces en caso de delincuencia organizada. Se invalida la creación de los comités de evaluación, que serán los encargados de conformar las listas de candidatos que irán a la boleta electoral. El ministro expone en el proyecto que la nominación de candidatos para ocupar la totalidad de los cargos de jueces y magistrados es inconstitucional porque no garantiza los mínimos indispensables en un sistema democrático que protege la división de poderes y la independencia judicial. De aprobarse, el proyecto dejaría únicamente la elección popular de junio del 2025 para los ministros de la Corte y los magistrados electorales. Senadores de Morena no vieron con buenos ojos el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. Y yo esperaría, y de hecho hago un llamado a las ministras y ministros, a que honre la ética de la responsabilidad. Todos los actores públicos tenemos que actuar con republicanismo, con sentido de Estado, y tenemos que honrar lo que juramos a la hora de iniciar el desempeño de estos encargos. Cumplir y hacer cumplir la Constitución política de los Estados mexicanos. El senador panista Ricardo Anaya pidió que se acate lo que resuelva la Corte cuando se analice y vote este proyecto. Verónica Macías, Heraldo Media Group. Y por su parte, Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, advirtió que su bancada no acatará ninguna resolución de la Corte en contra de la reforma judicial. Así lo comentó. Nosotros no nos vamos a detener, habrá elección de jueces y magistrados, porque él no tiene competencia para invalidar una reforma constitucional. Viola el principio de legalidad, viola la doctrina, viola la jurisprudencia y asume un criterio totalmente caprichoso, arbitrario e ilegal. Y por cierto, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó con 30 votos a favor, 11 en contra y 0 abstenciones el dictamen de la reforma con la que Morena busca impedir que las reformas constitucionales sean impugnables. Se prevé que en la minuta sea discutida la brevedad en el Pleno. Así lo confirmó Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados. Si hoy se aprobara, estaríamos en disposición de discutirla y aprobarla en su caso el miércoles próximo. Bueno, pues ahora viene la desbandada de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, por lo menos hoy esta renuncia de 7 ministros, la mayoría de este bloque que se pronunció en contra de la reforma judicial, uno más, el octavo, que es Luis María Aguilar, termina su ciclo como ministro, su ciclo oficial como ministro de la Corte en diciembre. No tendría él, digamos que por qué renunciar antes o probablemente lo haga también para tener este haber de retiro, que son básicamente las prestaciones, los sueldos conforme a la ley actual de los ministros, que fue lo último o lo único que lograron en realidad en su defensa de la reforma al Poder Judicial, porque ni los fideicomisos del Poder Judicial lograron mantener. Ya sabe que Morena y Luisa María Alcalde, la presidenta de este partido, dijo que se van a utilizar estos fideicomisos para la elección del próximo año, que va a costar ni más ni menos que cerca de 13,000 millones de pesos. Y seguramente será una elección que tendrá pues poco interés por parte de la gente, que va a ir a votar por planillas quizá enormes, donde tengan que pasar hojas y hojas para buscar quiénes serán los jueces, los magistrados, los ministros, jueces locales, jueces federales, en fin, una cantidad de cargos que van a elegirse en 2025, en junio del 2025, en esta elección. Pero bueno, pues es el mandato del pueblo. Ya ve que con esa justificación todo se puede en la política.
y en la toma de decisiones el pueblo mandató que hay que ir a elecciones. Vamos a ver pues qué tan concurridas van a ser esas elecciones. Yo le preguntaba esta misma semana, ayer, en la semana pasada, una consejera del Instituto Nacional Electoral sobre que están esperando en términos de participación ciudadana. Bueno, toda vez que no hay ejercicios, muchos de estos ejercicios en el mundo, salvo pues algunos que lo han hecho, como el caso de Perú, y que fueron infructuosos, que fueron un desastre, por decirlo menos, en términos de pues de cómo se eligen a sus ministros, jueces y magistrados. En Estados Unidos se eligen solamente a los jueces locales, casi que los que ven, muy locales, casi los que ven asuntos de las colonias, de los barrios, y son efectivamente propuestos y electos por la gente por esa cercanía que tienen allí sí con los vecinos. No eligen a jueces federales como va a ser en el caso de México, mucho menos a los ministros y a los magistrados. Como en México sí se van a elegir, se van a llevar a votación a todos y vamos a ver cómo sale todo este asunto. Pero bueno, le decía que los ministros de la Corte, por lo menos ellos, se van a quedar pues con su haber de retiro. Vamos a ver qué sucede con el resto de los jueces que no podrán participar. ¿Por qué? Pues simplemente porque lo decidió una tómbola, una rifa. No, algunos de estos no podrán participar por un cargo en el Poder Judicial a pesar de su carrera de años y años en el Poder Judicial de la Federación. En fin, pues así las cosas. En el último intento desesperado quizá de Juan Luis González Alcántara, uno de los ministros de la Corte, de invalidar esta reforma, de declarar inconstitucional la votación popular de los jueces, magistrados y ministros, pues está intentando Juan Luis González Alcántara, pues sí, revertir la reforma judicial. Digamos, es uno de estos últimos intentos, digo yo, desesperados, porque va a ser infructuoso, no tendrá viabilidad. ¿Por qué? Pues porque Morena es lo mismo que el expresidente López Obrador. No le digan que la ley es la ley, porque cualquiera de estas resoluciones que venga de un ministro de la Corte hoy valen nada. Ya dijo Morena que no va a acatar esta resolución o este proyecto de Juan Luis González Alcántara. Pues así las cosas. Da la impresión también que es un poco para acordar políticamente de Juan Luis González Alcántara, y en una de esas pues buscar el sí, seguir teniendo influencia, injerencia en las decisiones del Poder Judicial, del máximo Tribunal de Justicia del país, que es la Suprema Corte. Vamos a ver cómo termina todo este entuerto de la Corte, del Poder Judicial, de la supremacía legislativa y de pues todo el poder que está teniendo Morena, no solo en el Congreso, en el Poder Legislativo, el que ya va a tener o que ya está teniendo sobre el Poder Judicial. Y bueno, pues desde la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum ha palomeado, ha visto con buenos ojos, por lo menos, así lo ha dicho en los discursos, todas estas reformas que a todas luces suenan autoritarias, pero pues tienen el visto bueno también de la Presidenta de México. Vamos a ver cómo acaba todo este asunto, cómo se organiza la elección del 2025 y cómo sale, cuál es el resultado de esta votación masiva de jueces, magistrados y ministros el primer domingo de junio del próximo año.